Bienvenidos a un nuevo videito chicos con Mágico. Como siempre, que en estas últimas horas hemos recibido muchísimas actualizaciones, tanto de BTS como de Jimin y Jungkook. Así que vamos a comenzar. Aquí también agregaré algunas teorías que he visto y que puede ser que de esto se trate Swim o nadando. Así que sin más, comencemos. Estas serían fotografías de Jimin y de Jungkook que fueron publicadas por Netflix otra vez y solo serían de cada uno de los miembros, pero esta vez por separado. Tendremos el tráiler de Swim, un nadando, donde con las primeras imágenes ya podemos ver a una mujer caminando por lo que parece ser un museo. En el museo aquí podemos ver algunos barcos y si no me van a dejar mentir, esto me recordó también un poco a Titanic. Este sería el tráiler 2 donde ahora sí nos dejan ver a los 7 y ahora es que estarían en este barco con el nombre Arirang. Podemos ver incluso que tenemos a Jimin y Jungkook pero no muy separados. Y esto pasaría si limpiamos el audio y se escucharían algunas voces. Por supuesto, algunos videitos como este no se dejaron esperar. Así que ya tendríamos el primero y el segundo teaser. Y aquí voy a agregar algunas de las teorías, ya que si vemos Swim escrito, también lo podemos voltear. Y sí, significa wings como alas. Al igual que como en un pasado ya tuvimos a Save Me y a I'm Fine. Y esto sería acerca de la teoría que se estaría manejando acerca sobre el barco y también la teoría de Ulises. Espero ser un poco breve y no cansarlos con estas teorías. La fragata Ulises 1979-1809. Museo Marítimo Lisboa, Portugal. La ira de los dioses y diversas tentaciones mientras intenta regresar a casa. En la Odisea, Odiseo Ulises es un astuto héroe griego que tras una guerra pasa 10 años luchando contra monstruos místicos. Ulises utiliza ingeniosas artimañas para superar las dificultades que se han presentado, incluyendo la lucha contra los monstruos, y finalmente su regreso a casa. Referencia 1. Odiseo, mitología griega, variante latina de Ulises. Es un héroe legendario griego, rey de Ítaca, conocido como principalmente por la Odisea. Tras la guerra de Troya pasa 10 años intentando regresar a casa, enfrentando a innumerables obstáculos en el camino. Y tratando de regresar a casa enfrentándose a innumerables obstáculos en el camino para llegar a casa para volver a ser BTS. Porque tuvieron que ir a un lugar desconocido donde ellos nunca habían estado. Justo BTS viene casi de una guerra. Segunda referencia, síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, es una respuesta por estrés severa y no patológica, experimentada por migrantes que enfrentan adversidad extrema, como un aislamiento profundo, miedo a la deportación, separación forzosa, inseguridades legales, exclusión, falta de oportunidades y soledad intensa. ¿Y esto no les suena un poquito familiar? Ya que Swim sí puede ser que BTS hace referencia como si ellos se sintieran como extraterrestres o forasteros. En la gigantesca industria occidental tuvieron que adaptarse, incluso lanzar canciones en inglés, sintiéndose a veces desconectados de sus raíces coreanas, tuvieron que nadar,
a contracorriente en una industria que no les entendía del todo. Por último, tenemos la referencia literaria moderna, la novela Ulises de James Joyce. Los temas centrales de este libro nos dicen que lo extraordinario existe dentro de lo ordinario y que la vida no necesita ser heroica para tener sentido. Ya lo tiene simplemente porque la experimentamos. Es un mensaje de aceptación sobre ser humanos desordenados y contradictorios, un mensaje de Love Yourself evolucionado para esta nueva era. También la misma directora que había colaborado con Jungkook en Standing Next to You es la misma que estará a cargo de Swim, así que sin duda va a ser una obra de arte. Pero ahora sí pasemos con un poquito de Jikook, ya que saldrían nuevos videitos en Netflix donde los podíamos ver sentados juntos. Primero podríamos ver a Jungkook, después a nuestro bebé hermoso Jimin. Tendremos a Jimin ya joven en estas tomas y bailando un poquito juntos. Y aquí ya donde los podíamos ver muy pegaditos y sentados muy juntos. Como ya les dije en un videito pasado, Jimin con el cuerpo hacia Jungkook y Jungkook con el cuerpo hacia Jimin. Jimin incluso se recarga en Jungkook. Supuesto esa mirada de Jungkook a Jimin porque nunca va a dejar de verlo. Y esta sería la fotito de Jimin con Jungkook bastante pegaditos, Jimin bastante juntito a Jungkook como recargado. Todo esto mientras tomaban las fotos, así que aquí también les dejo algunas otras fotitos más que han salido. Como no, estas nuevas hermosas fotitos donde Jungkook no puede dejar de mirar a su bebé. 둘, 셋. Y este videito que tenía que poner sí o sí porque todos le siguen la corriente a Nam. Here we are, BTS! Our new album, Arira, is coming on March 20th. It's been so long and we really miss you. This album reflects the culmination of our journey to date, and we worked all so hard on this album. Wow. Pre-orders are now available at the official BTS stores, so don't miss the official store exclusive version. I thank you very much. Thank you. Por aquí voy a dejar el videito, no se olviden de darle like, suscribirse, dejarme su comentario y nos vemos en otro videito muy pronto.